Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted escuche este mensaje. Me es muy grato saludarles a través de este medio y compartir la palabra de Dios en esta hora. Soy su servidor, José Luis González, y en esta ocasión hablaré acerca de la fortaleza en Dios. Y para ello titulé este mensaje, Fortalecidos en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de considerar tu palabra. Te rogamos que esta palabra cumpla el propósito para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayamos a la Biblia. Si tiene usted su Biblia a la mano, vaya por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 37, verso 39. Damos un momento. Y bueno, vamos a considerar esta palabra. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Hasta aquí. Primeramente debemos hacer notar que esta palabra es una promesa para los justos. ¿Pero quiénes son los justos? Bueno, la respuesta es: los justos son aquellos que aman y temen a Dios. Esto en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y en la actualidad, los que han creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y han sido justificados por su sangre derramada en esta cruz. Veamos qué dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora que hemos definido quiénes son los justos, vayamos a nuestro versículo inicial. Esta escritura nos habla de que Dios tiene dos cosas para los que le aman, que son salvación y fortaleza. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo, que nos hace justos delante de Dios al pagar por nosotros el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda promesa dada por Dios en esta escritura, que es la fortaleza. Para ello iremos a dos preguntas que son las siguientes: ¿fortaleza y quién necesita fortaleza? ¿Ok? Bueno, ¿qué es fortaleza? Es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Esa sería la definición de fortaleza. Vemos entonces que fortaleza es una capacidad. Y estar fortalecido en Dios quiere decir que es Dios quien da esa capacidad. Ahora, ¿quién necesita esa capacidad? Es aquel que reconoce que la necesita y busca a aquel que es el único que puede darla, y es precisamente Dios. Esto parece muy simple, pero muchas veces nos gusta complicarnos y aunque decimos que creemos en Dios, buscamos esa capacidad en otras cosas. Tomemos un ejemplo en esta escritura. Vamos a la Biblia y vamos a considerar la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel en el capítulo 30, en donde nos habla de David, uno de los hombres más conocidos de la Biblia. Para ello vamos al contexto de esta escritura. Esto sería el contexto. David fue el segundo rey de Israel, pero en esta ocasión él aún no era rey y andaba huyendo del primer rey de Israel, que era Saúl, que quería matarlo. Así es que David, pues a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser un hombre que es conocido por su entrega a Dios, pues no siempre tomaba decisiones acertadas, y en esta ocasión estaba con los filisteos. Fue y se metió con los filisteos, enemigo del pueblo de Israel, y allí estuvo con ellos durante mucho tiempo,
Así es que, bueno, pues David iba a tener una complicación muy grande, que mientras los filisteos estuvieran en paz con Israel no había problemas, pero ¿qué tal cuando entraran en guerra contra Israel? Ese iba a ser un problema porque David iba a pelear contra Israel siendo él israelita. Ese es el contexto de lo que vamos a leer en este momento. Dice el verso 1 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Eso estaba en la ausencia de David. David andaba fuera de su pueblo, así es que llegaron al lugar y se encontraron con un cuadro desolador. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Esos son los amalecitas. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Imagínense ustedes la sorpresa que se llevó David con sus hombres cuando llegaron a este lugar. Sus familiares, sus seres queridos habían sido llevados cautivos. El verso 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. El éfod era un accesorio que usaban los sacerdotes en ese tiempo, así es que David decidió consultar a Dios. En el 8 dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. De verdad estaba hambriento este hombre, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas,
del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Muy bien, este pasaje tiene dos puntos importantes que yo quisiera que le pusiera mucha atención a ellos. Estos están en el versículo 6 y son que David se angustió mucho. Lo dice allí, David se angustió mucho. Y el otro punto es que se fortaleció en Jehová su Dios. Bien, conocemos a David a través de las Escrituras. El mismo que derrotó al gigante Goliat, el que cuidaba las ovejas de su padre y enfrentaba leones y osos a los que mataba. David es muy conocido por su amor a Dios y su entrega y confianza en él, pero sin embargo era un hombre también con muchos defectos como tú y como yo, pero él mismo sabía en quién confiar. Él confiaba en Dios y esto nos lleva a nosotros a entender algo que debemos hacer siempre. Vea cómo lo que dice David en la segunda de Samuel, el capítulo 22, verso 2. Él dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él sabía quién era su roca, su fortaleza y su libertador. Cuando él dijo cuando decimos que él se angustió, efectivamente la angustia se había apoderado de él, a pesar de que confiaba en Dios, pero lo reconoció. La angustia es un sentimiento que todo ser humano llegamos a tener. Se dice que la angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Eso es angustia. Una angustia también podemos agregar que es un estado de desesperanza. No sabemos qué va a pasar. Y, mi hermano, mientras estemos viviendo en este mundo, podemos pasar por tiempos de angustia. Ante esto debemos reconocer que estamos angustiados cuando lo estamos. Debemos reconocer eso y buscar a Dios para que Él nos fortalezca, así como David lo hizo, y no buscó soluciones en sus fuerzas. Él pudo haber dicho: voy a tomar a mi ejército y voy a ir a los amalecitas y voy a romper todas sus líneas y muchas cosas. Él pudo haber inmediatamente hecho en sus propias fuerzas, pero sin embargo buscó a Dios. Dios lo fortaleció y lo guió a rescatar todos los que habían sido llevados cautivos. Vea usted cómo es el Señor. Dios siempre está presto para ayudarle cuando usted reconoce que lo necesita. Hermano, Dios quiere que lo busques en todo tiempo. Y aún más en los tiempos de angustia. Estamos en estos tiempos de verdadera angustia, muchos. Veamos qué dice el libro de los Salmos en el capítulo 46, el verso 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vea usted esto es para llenarnos de verdad, de esperanza en todo lo que tenemos enfrente de nosotros que nos puede angustiar. Él es un pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que Él está allí junto a usted y está esperando a que usted lo busque. Esto es verdad, pero es necesario creerlo. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada cuando usted tiene fe, lo cual quiere decir que cuando usted ora no debe tener ninguna duda de que Dios le está escuchando. Y cuando usted está angustiado, Él entiende esto. Esto es una de las razones por las que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, como usted y como yo, para identificarse con nosotros en nuestras debilidades.
Dice la Escritura en el verso 14 de este mismo capítulo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted busca a Dios verdaderamente, usted no va a quedarse igual, porque dice su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que cuando usted lo busca de todo corazón, usted va a encontrar la respuesta, a lo que usted necesita, y no se va a quedar, como decimos anteriormente, no se va a quedar igual. Esto es sin duda, sabemos que estamos viviendo tiempos de angustia. La situación no es alentadora en todos los aspectos, pero nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos ni de los recursos que pudiéramos tener. Nuestra fortaleza viene de Dios. El salmista dice en el Salmo 121:1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted puede estar angustiado por alguna situación en su vida, como problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, enfermedades, etc. Pero le doy buenas noticias. Usted no está solo. Ahora está con usted aquel que hizo los cielos y la tierra, y está esperando a que lo busque a Él. Antes de conocer a Jesucristo no había esperanza, pero ahora la hay. Todos alguna ocasión vivimos sin Dios, y cuando llegamos a Él encontramos verdaderamente la esperanza que podemos tener cosas mejores. Recuerde esto: la angustia puede llevarlo a tomar malas decisiones. Si usted no está en tiempo de angustia, busca a Jesucristo para ser fortalecido aún más y puede estar preparado para todo. Tenemos un pasaje también en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje que nos habla cómo Jesucristo es nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 14, el verso 22 al 32. Es un pasaje muy conocido en donde nosotros podemos ver cómo Jesucristo es cuando nosotros le buscamos y clamamos a Él. Vamos al verso 22 y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús iba a ir a otro lugar a orar e ir delante, entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Dice el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En este mar de Galilea era muchas veces impredecible el viento que cruzaba por allí. Las olas se levantaban verdaderamente fuertes y la barca estaba en medio del mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y más imagínese usted qué imagen sería esa, qué visión sería eso, Jesús caminando sobre las aguas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo,
ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Note usted cómo Pedro andaba sobre las aguas. Pero vamos a ver qué dice más adelante. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hasta aquí vemos este pasaje. Nos ilustra la actitud de muchos cristianos ante las circunstancias. Eso nos incluye a todos los que somos cristianos. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pudo hacerlo, mientras el mar se encontraba en relativa calma, aunque vemos que estaba ya medio enfurecido. Y él veía a Jesús y pudo caminar, pudo dar unos pasos sobre el agua. Esto es lo que pasa con muchos creyentes, que espiritualmente se encuentran fuertes mientras los problemas que se les presentan son fáciles de resolver. Pueden conservar su vista en Jesús, pero no se presenten verdaderas tempestades, llámense problemas fuertes, que los pueden llevar a una situación de angustia porque apartan su vista de Cristo y la fijan en las circunstancias y buscan salir por sus propios medios, comenzando a hundirse hasta que claman a Dios. Y Él está allí para tendernos la mano. Podemos encontrarnos de pronto en verdaderos apuros, como le sucedió a Pedro en este pasaje, pero si volteamos a ver las circunstancias y quitar nuestra vista de Cristo, podemos hundirnos. No quite su vista de Jesús, no dude. El Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra fe es probada constantemente, y esto es solo a través de problemas. Así es como Dios prueba nuestra fe. No hay otra forma de que Él pueda hacer que nuestra fe se fortalezca. Qué bueno sería que usted se acostara en la noche y le pidiera al Señor que aumentara su fe, que la fortaleciera, y al día siguiente ya amaneció usted con más fe. Eso no es posible, mi hermano. Lo único que puede fortalecer su fe son las pruebas por las que atravesamos. Y bueno, este mensaje va dirigido a todos aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han hecho a Cristo parte de su vida, lo han invitado a vivir a su corazón. Y bueno, pues la vida cristiana es una vida de verdad apasionante, le puedo decir, porque es una vida que estamos en medio de las angustias, muchas veces estamos en verdadera paz. Así es que mire, yo quisiera hacer un llamado en esta hora, un llamado muy importante a todos aquellos que, si está usted escuchando este mensaje y no ha entregado su vida a Cristo y desea hacerlo, usted puede hacerlo en este momento y creer de todo corazón. Esto es con el fin de que su vida sufra una transformación, una verdadera transformación. Dios es el único que puede transformar su vida, puede transformar su corazón. Solamente Él cambia. Yo le pido, por favor, que repita esta oración y la crea de todo corazón, donde usted esté. Si usted está en su casa, si usted en cualquier lugar, no es necesario que sea un lugar especial, no es necesario que sea un tiempo también especial, no es necesario eso. Sabemos que Dios está en todas partes y Él nos escucha. Si usted está en esta ocasión escuchando este mensaje y desea que Cristo entre en su corazón, le voy a pedir que siga esta oración y la repita usted de todo corazón. Y créame que su vida va a cambiar. Decimos así:
Señor, de oídas sabía que existías, y hoy te doy gracias por haber entregado tu vida por mí en la cruz, y esta oportunidad de empezar a conocerte. Sé que he pecado y te pido perdón. Te pido además que entres en mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Gracias por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted acaba de hacer esta oración, si es por la primera vez que lo hace y usted la ha creído, créame que Jesucristo ha aceptado esa invitación y desde este momento su corazón está ocupado por Él. Y te felicito si usted lo ha hecho. Y bueno, pues hermanos, les doy muchas gracias por escuchar atentamente este mensaje. Espero que sea de edificación para su vida y que pueda de verdad aplicarlo, que no sea solamente un mensaje escuchado nada más y no sea puesto en la práctica. Nosotros sabemos que la vida cristiana es una vida práctica, no es una religión, sino es una vida práctica. Así es que yo le digo que sea para usted una bendición esta palabra y le digo hasta pronto. Muchas gracias.